cómo te leo el tarot gratis. Mi querido Leo, mi gallardo, mi venerado, mi talentoso, mi inteligente, mi emprendedor, aquella persona que siempre sabe lo que le conviene. Bueno, a veces, Leo, porque a veces tú pones el ojo en algunas personas que sabes que no te convienen y sin embargo tú les pones el ojo. Así mismo es. Así que eres una persona que de verdad, ¿cómo te digo? Proyectas, tienes visión, eres muy visionario, muy visionaria, pero a veces en cuestiones del amor, ay, como que no es lo mismo. Así que vamos a ver qué pasa contigo, mi querido y adorado Leo. Ya está bueno, vamos a ver qué pasa. Mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Y si no llegara a resonarte una de estas lecturitas, no te preocupes, que en cualquier momento una te va a resonar, seguro. No hoy, ni mañana, ni pasado, pero algún día te va a resonar una. Eso es seguro. Míralas igual. Y al que no se ha inscrito todavía, por favor, lo invito a que se suscriba al canal, que le dé un like y que comparta. Y también que le dé a la campanita para que le sigan llegando videos. Si tú eres Leo, dale para que te lleguen los videos de Leo. Son bien interesantes. Me encantan los videos de Leo. Siempre hay algo especial y curioso que decirle. Mi querido Leo, aparte de que me voy a tomar un poquito de café en tu nombre. Ay, está rico ese café, Dios mío, yo soy cafecera. Me encanta el café. Y un café clarito. Ni siquiera es herrero, ni siquiera es guayollito. Es súper líquido, súper clarito. A mí grueso no me gusta. Uy, así es súper espeso, negro. No así tan fuerte, no me gusta. Me gusta es clarito. Vamos pues, mi querido Leo, ¿qué hay para ti? ¿Qué se presenta? Ya sabes cómo me gusta el café, ¿ok? Cuando yo vaya para donde tú estás y me invites a tu país o a tu casa, ya sabes el tipo de café que me gusta. Clarito. Vamos, mi querido Leo, ¿qué hay para ti? Ay. Vértigo, pues. Mira que te digo. ¿Qué hiciste, mi querido Leo? ¿Qué hiciste? Parece ser, según las cartas que acabo de ver, algo hizo esta persona, pero duro, de muerte lenta. Ya lo estoy viendo que fue lo que hizo. Esto por aquí ya me lo está diciendo. Y déjame decirte que lleva esa torre en el hombro, en el lomo. No se la puede quitar de encima. Y los recuerdos le están agobiando. Esa persona entiende que no va a poder volver a donde tú estás probablemente, a menos que haga un milagro, a menos que de verdad, que demuestre realmente, que demuestre, pero que tú quedes completamente convencido o convencida, mi querido Leo, de que esa persona realmente no vuelve otra vez a cometer un delito como ese, porque fue un delito grande que hizo. ¿Qué fue lo que hizo? Sencillamente que te fue infiel. Así, y eso es un delito. Donde vaya, delante de la justicia divina, no delante de la justicia de los hombres, porque ¿qué te puedo decir? Pero delante de la justicia divina es un delito. Y esa persona hizo eso y de verdad que plácata, le dieron como quien dice, le dieron hasta por la cédula a esta persona con esa torre. Y ahora resulta que lo que estás divagando, llorando amargamente y sobre todo los recuerdos no los puede olvidar. Siento y presiento que probablemente, porque no salió la carta del delito en sí de primerita, me está dando a entender que esto fue quizás unos momentos de esos que uno tiene así que de desliz, como quien dice, como llaman por ahí un desliz, y esta persona pues cometió el delito o el desliz, o se quiso ir con alguien por alguna razón, o estaba experimentando algo, qué sé yo lo que le pasó a esta persona en ese momento. Le dieron como quien dice agüita de babandí
y por eso fue que se fue con alguien. Lo cierto es que ahora los recuerdos le están pegando muy duro. Vamos a ver, entonces, esa es la energía que hay para ti. Esa persona te está mandando a decir si no te ha visto, si no te ha encontrado más, si te le perdiste, si ya le cerraste las puertas, le cerraste las comunicaciones, todo. Esa persona sufre por los recuerdos. Si tú me preguntaras ahorita aquí, Carmen, yo necesito saber si esa personita especial del pasado me extraña. Yo te diría de todas. Claro que te extraña. Y mucho. ¿Entiendes? Lo que pasa es que lleva consigo esa cantidad de escombros a un lado, los escombros de esta ruptura de torre, que tú se la rompiste en las narices, y entonces esa persona anda con esos escombros para arriba y para abajo, pensando siempre en esa ruptura, pensando que si a lo mejor no hubiera hecho lo que hizo, quizás estuviera todavía contigo. Pensar que a lo mejor perdió las oportunidades grandes de su vida contigo. Pensar que de repente lo tenía todo contigo. Y pare usted de contar, caballero. Pare usted de contar. Vamos a ver la energía de esa persona. Otra energía. A ver qué otras más hay. Y la voy a enfrentar a las tuyas. Y vamos a ver una mezcla de las dos que da. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí, creo que sí. Vamos a ver. ¡Qué tristeza! Mira pues, date cuenta, no es mentira lo que digo. ¡Qué tristeza tan grande la de esa persona! Y tú, de verdad, que quisieras, como quien dice, hay comunicaciones tuyas de tu parte, pero yo no sé para dónde van esas comunicaciones, porque después de que rompieron esa relación, yo no te veo a ti como comunicándote con esa persona precisamente, no. Esto es que tú estás buscando otras alternativas. Estás buscando, y mira, con esa rueda de la fortuna, maravilloso, maravilloso, maravilloso. Te salió muy buena esta lectura. A ti, a ti, a ti. Porque esa persona no tiene compongo contigo, ¿sabes? Ya la mezcla entre esa tristeza de esa persona y esa comunicaciones que tú tienes, pero que se ve que no es con esa persona, quizás estás buscando otra cosa, tienes algo por allí o estás esperando otra cosa. La mezcla de esas dos sale el carro invertido, que quiere decir que para la situación o para la relación a futuro, en caso tal, eso no va. Como que no le das el chance. Y esta persona muy triste que está. De verdad que sí. No será para todos ustedes, no será para todos los Leo, pero para muchísimos eso es obvio. Ahí se ve clarito. Vaya pues. Vamos a ver. Primero que nada, quiero ver para ti qué hay. Quiero buscarte para ti algunas cositas, ¿sí? Primero que nada, voy a ver cómo estás tú. Cómo estás tú solo, solo o sola. Esa energía para algo nuevo, en caso tal, o para lo que fuera. Voy a ver, aparte, para ti, ¿ok? Con respecto al amor y al desamor, por supuesto. Para más nada. Nada, mira, aquí tienes el diablito, como quien dice, estás esperando nada más que arribe a alguien. Eres fuego, mi querido Leo. Y mira, tienes en tu mente también así como esa persona también tiene su energía, la torre, tú también la tienes en tu mente. A ti no se te puede quitar tampoco ese momento en que tuvieron esa ruptura, sí señor. Y sientes en el fondo, de verdad, que aquí no hay esperanza, que no hay esperanza, que de verdad que ya vas a tener que seguir adelante, que por eso es que no, ese carro no funciona. Y mira, decisiones de amor por ahora no estoy viendo con respecto a esa persona, tú para con esa persona. Entonces estoy viendo que tienes bastante fuerza. Yo creo que aquí lo que pasa es que tú tienes una fuerza de voluntad y no quieres echar para atrás. Tú no te quieres echar para atrás, no te quieres retractar. Eso pasó y eso pasó, se lo merecía porque se lo merecía y punto. Y yo voy a seguir adelante. ¿Ok? Pero sí que te veo que de verdad, por ahora, decir que vamos, como quien dice,
a buscar a esa persona del pasado, no lo estoy viendo. Todo lo contrario, aquí salieron 3 cartas derechas y una, dos, tres, cuatro, cinco, ajá, y 2 invertidas. Así que me está diciendo que para ti, a quien tú estás viendo en este momento o quien estás tú esperando, es un nuevo amor. Así de sencillo y de guan. Pero lo que yo quería era constatarlo precisamente porque quiero no hablar más de la cuenta ni hablar antes de tiempo. Pero efectivamente sí, me están dando la razón. Aquí se está viendo que esas comunicaciones que tú tienes no es precisamente, quizás, a lo mejor te llama y tú le hablas y no sé qué, y bla, bla, o le explicas y tal, pero no es una comunicación que se quiere como para una reconciliación. Es sencillamente porque hablan lo que tendrán que hablar, qué sé yo, si te llama tú le contestas, pero tú vas es a otra cosa. Y eso es lo que viene para ti. A pesar de que no es tan fácil para ti tomar decisiones de amor, porque todavía tienes cierta cosita, ¿sabes? Tienes como cierta secuela, todavía tienes en tu mente la cuestión de la ruptura. Entonces, quizás a lo mejor eso te hace que te pares un poquito, que no tomes todavía decisiones de amor para una próxima persona, pero de que viene una nueva persona para ti, viene una nueva persona. Ahí sí que te lo digo. Así que ahí estoy dejándote yo esa lectura. Quizás para algunos de ustedes, algunos del pasado, puede ser que a lo mejor alguien de ustedes esté esperando ese pasado. Y efectivamente, muy probablemente que este pasado tenga que volver a pesar de la ruptura, porque se ve muy, 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 muy triste. Y muy probablemente, aunque fuera para tirar un flechazo a ver si la agarras, esa persona puede estar viniendo y tú le puedes estar aceptando una nueva oportunidad. Pero para otros de ustedes hay una nueva relación definitivamente. Así mismo es. Nos estamos viendo.